Bueno, buenas noches a todas, a todos, a todes. Bienvenidas a este horario de consulta. Han habido ya consultas a través del WhatsApp, ¿no es cierto?, de la comisión de cursada del WhatsApp. Así que por ahí podríamos ir tomando esas dudas como el inicio de este intercambio. En el WhatsApp preguntaron acerca de la pregunta 1. Y la pregunta 1, ¿qué les está pidiendo? Lo tenían algún... Bueno. La pregunta 1 refiere a... esperen que yo me la bajé. A situaciones de socialización primaria. Y entre paréntesis les dice la familia. La pregunta es, describa 3 situaciones de su socialización primaria, entre paréntesis familiar, de género. Establezca todas las vinculaciones posibles con los contenidos de la unidad 1. Entonces, ahí la duda era, ¿qué es la socialización primaria? La socialización primaria es aquella que se da en la familia, es desde que nacemos, nos van transmitiendo los valores, modos de comportamiento, lo que se llama hábitus primario, a través del lenguaje, nos van diciendo qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, y entendemos que es diferenciado para varones y mujeres. Entonces, ahí se les abre una pregunta muy interesante, que es relatar 3 situaciones de ese proceso de socialización primaria. No sé si ustedes tienen alguna pregunta puntual. Bueno, entonces aparecía ahí en estas consultas que lo que primero tenemos que hacer es describir las 3 situaciones de socialización. Y en el WhatsApp yo decía, no quiero dar ejemplos yo, pero bueno, es difícil no ejemplificar, lo que no quiero es condicionar. Si yo doy un ejemplo, que sea un ejemplo similar. No, cada una de ustedes y cada uno y cada una va a tener un ejemplo propio. ¿Por qué? Porque las familias comparten, ¿qué es lo que comparten? El contexto cultural. La mayoría de las veces hay cosas que son comunes, pero hay otra, ¿y qué es lo que comparte? Dice Berger y Luckman, la clase social a la que pertenecemos con otras personas. Sin embargo, hay idiosincrasias particulares, es decir, mi familia tiene características diferentes de la familia de la profe María José, por ejemplo, porque vienen de ámbitos diferentes, vienen hasta diferencias étnicas, religiosas, ¿no?, que tenemos nosotras, y eso hace que las particularidades, no así a la clase social, que es común, de los padres de la profe, la padre y la madre de la profe María José, y mi papá y mi mamá. Entonces ahí tenemos lo común y lo diferente. ¿A qué estamos apuntando? A todo lo que ustedes leyeron en la unidad 1. ¿Y qué leímos en la unidad 1? ¿Qué nociones hemos trabajado? Las nociones de androcentrismo, de estereotipos de género, de patriarcado, es decir, todo centrado en el varón, ¿sí? Todo esto que ustedes ya saben, lo recreamos en el trabajo práctico.
Entonces, es la primera pregunta, unidad 1. No se queden únicamente con la anécdota, sino que enlacen a lo que a ustedes les pasó en esa socialización primaria. Decíamos un ejemplo, si les regalaron, a las mujeres nos regalan ¿qué en general? ¿Qué les regalaron? Cuando eran chicas, ¿qué les regalaban? Cocinitas. Bien, profe. Al resto, ¿qué les regalaban? Si alguien habilita la cámara, sería maravilloso. Por lo general nos regalan cocinitas, bebés, todo para ejercer la maternidad y cuidar la casa. Bien. Y ahora podemos revisar eso que nos regalaban en función de lo que estamos viendo en la materia. Sí, por supuesto. Entonces, esa cocinita tiene que ver con vincularnos a las mujeres como destino obligatorio de la maternidad. Nosotras debemos ser madres para ser mujeres completas. Entonces ahí nos empiezan de chiquitas. ¿Por qué sabemos cocinar y por qué creemos que eso es para nosotras? Que de la casa nos tenemos que ocupar nosotras, ¿no? De la limpieza, del cuidado de las niñeces. ¿Por qué? Y si desde chiquita me regalaron la cocinita, el bebé y se usaba también uno, ¿cómo se llama? La escoba, venían en la escoba y ustedes le dicen el aragán, yo le digo el secador de piso, ¿no? Eh, Era el combo completo, ¿a qué iba? ¿No? Entendiendo que el juego, en esta socialización, el juego es aprendizaje de roles sociales. Parece que el juego está y la niñez está destinada a jugar como que no hace nada, el juego es ocio, sin embargo el juego es internalización de estereotipos de género. Hasta ahí vamos, ¿por qué tomamos esas situaciones? Y otras, la ropa, ¿qué más? Los deportes, hay un montón de situaciones, ¿no? Desde muy chicos, muy chicas, eh, y también hay circunstancias en las cuales nos hemos revelado, ¿no es cierto? Hemos jugado a la pelota o trepado los árboles, eso era para varones y nosotras las hicimos igual, ¿no? Estas cuestiones pueden estar presentes en el trabajo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo por ahí sugerirles que piensen en estos ejemplos cotidianos. A lo mejor no hay hechos, o sea, no le estamos pidiendo grandes hechos y para que ustedes los incorporen como ejemplos, sino esto, de ir pensando cada cosa, porque esto de la socialización, como decía la profe al principio, se va haciendo como rutinario, ¿no? Entonces, cuando somos niños y niñas, realizamos ciertas cosas, pensamos ciertas cosas, jugamos a ciertos juegos, ¿no? Y eso también es parte del mundo adulto que nos va desarrollando ciertas conductas y expectativas de nosotros y nosotras, ¿no? Y ahí es donde le pedimos que ustedes seleccionen algunos ejemplos, seguramente se les van a ocurrir muchos más, porque cuando comenzamos a pensar en esta clave y decimos, yo me acuerdo que, ¿no? Entonces, a partir de ahí ustedes piensen en esos ejemplos y lo van articulando con, por ejemplo, patriarcado, por ejemplo, con la perspectiva de género. ¿Qué dice que es la perspectiva de género? Las características del género como sistema, ¿no? Y ustedes ahí van a ir como encontrando puntas para ir articulando. Que esa es una de las características que tiene este trabajo integrador, es pensar desde nuestra realidad cotidiana, de nuestra realidad social, de nuestra realidad política, con los conceptos que estamos viendo. Bien, profe.
Disculpe, una consulta. Buenas noches. O sea que el punto 1 solamente tenemos que vincular con la unidad 1. Ah, bueno, gracias. Muy buena tu pregunta. Hemos armado este trabajo integrador para que se puedan ubicar ustedes, ¿no? O sea, pregunta 1, unidad 1, ¿sí? No más que eso. Y a su vez, nosotras tenemos todavía que completar, que subir determinadas temáticas, entonces las hemos puesto también. Por ejemplo, ahora tienen para revisar los derechos de los pueblos originarios. Entonces, les hemos puesto en el aula y les hemos puesto en el WhatsApp la normativa con respecto a los pueblos originarios. Bien, de toda la normativa que existe, hemos seleccionado solo una. Entonces, en la pregunta la vamos a vincular con la Convención de la OIT 169. No más. Ustedes van a saber que en la Constitución Nacional, que hay leyes específicas acerca de las tierras, les queda la página con los enlaces. Sin embargo, les pedimos eso. No queremos que en este trabajo práctico integrador se despisten, ¿no? Queremos que estén guiados y guiadas y guiadas por nosotras. Es como, es por acá, es por este otro lugar, nada, no les pedimos nada que no estemos trabajando en la materia y que es solo la unidad de 1, bueno, solo la unidad de 1 que es el marco referencial, ¿sí? De el género, el feminismo, ¿no? En las nociones de patriarcado, de androcentrismo. Entonces ahí es la primera mirada que ustedes tuvieron. Y ahora les pedimos que revisiten, también en el texto estaba en el de Noche Ardiche, ¿no? Shimamanda Noche Ardiche, eso me costó un montón aprenderme el nombre, pero ya lo sabemos. Y entonces, ahí también ella refiere en ese artículo a situaciones de su propia vida cotidiana y por qué se hizo feminista. Y se hizo feminista y entonces lista todas las situaciones que le pasaron, no poder ir a un restaurante sin ir con un, impensable para nosotros ahora, ¿no? Sin un varón, pero hay cosas que nos suceden, como si vamos con un varón, ¿a quién se dirige la moza al mozo para ver si toma vino? Al varón. ¿O a quién paga la cuenta? Al varón. Hay un montón de situaciones ahí que son comunes, que son diferentes, pero bueno, hay unidad 1. Esa primer mirada, ese primer acercamiento que hemos dado acerca de lo que es género y de lo que es feminismo, de la lucha de nosotras las mujeres por nuestros derechos. ¿Qué otra pregunta, duda? Otra pregunta que apareció es de la segunda. Esperen que yo pueda leerla bien. Busque una noticia de su zona referida, está mal ahí, es referida a la problemática de los pueblos originarios, relaciónenla con las normativas vigentes. Bien, entonces me preguntaban, en mi pueblo no hay situaciones o conflictos referidos a esto. Entonces, ahí, eso fue una consulta en el grupo de WhatsApp. El contexto puede ser un contexto pequeño, mi barrio, puede ser un contexto más grande, mi pueblo, y puede ser un contexto mayor, la provincia de Jujuy, o el noroeste argentino, o Argentina en mi contexto. Depende de donde yo me ubique. Ustedes saben que en geografía el contexto es un contexto relacional. Ahora la geografía nos muestra estos conceptos que, bueno, dónde estoy ubicada yo,
Y de ahí mi contexto puede ser un contexto más pequeño o un contexto más amplio. Intenten que la noticia que busquen esté acorde con demandas de los pueblos indígenas u originarios de la zona. La noticia que encuentren, y van a encontrar, para Jujuy van a encontrar noticias que todos los años se hacen marchas, ¿no? Que caminan un montón de horas desde la Pune, llegan a Salvador, los pueblos originarios, ¿sí? Y van a encontrar otras, y van a encontrar, no tan lejos de acá, que es, si uno va en San Salvador, si conocen, Chicra adentro, hasta Ocloyas, los reclamos de los pueblos originarios. No es ajeno a nosotras y a nosotros. Hay demandas por el uso de la lengua propia al Ministerio de Educación, a las instituciones educativas, ¿no? En Jujuy, los pueblos guaraní, quechua, demandan a las instituciones educativas que se enseñe a los niños, a las niñas, a las niñas la propia lengua. Hay un lugar que es en el Ministerio de Educación, hay un que se llama Educación Intercultural Bilingüe, donde hay personas referentes de pueblos originarios trabajan ahí e implementan planes, ¿no? Bien, todo eso referido a esa pregunta que era, bueno, profe, yo no encuentro, ¿no? Y si no encuentra, busque más, amplíe el contexto. Y para Jujuy no se puede decir que no hay demandas de los pueblos originarios, ¿no? ¿Qué otra consulta, duda? Profe, disculpen, la pregunta 4, no es una pregunta, una consigna. Ese trayecto, esa escena, no es lo que entendí que hay que hacer. Bien, entonces leamos primero la pregunta. Es una pregunta, una consigna, como lo quieras llamar, igual. Describa 3 escenas de su trayecto escolar en instituciones educativas vinculadas a la educación sexual. Consigne, escuela, localidad, grado, año de la situación que describe, relacione con la enseñanza de la ESI. En estos días entiendo que entre mañana y el miércoles vamos a subir la clase de educación sexual, de identidades, de cuerpos, de lo que es ser mujer. Alguien tiene el micrófono abierto y para que después en la grabación se escuche bien. A ver. Bien, ya está. No me hace más eco. Entonces, ahí, tomando una conceptualización de Graciela Morgade, que dice que toda educación es sexual. Es fuerte lo que ella afirma. ¿Qué quiere decir que toda educación es sexual? Que en las instituciones educativas se norma, se establece cómo van a estar nuestros cuerpos, nuestra afectividad, nuestro acceso a derechos, si hay o no perspectiva de género, si hay o no respeto a la diversidad sexual. En general, para la provincia de Jujuy, en las escuelas primarias, los varones forman en una fila y las mujeres forman en otra fila. ¿Eso es educación sexual? Sí, es educación sexual, pero no es educación sexual integral, o sea, no está acorde con la ley. ¿Sí? Pero hay una manera que nos dicen, las nenas pueden hacer deporte con las nenas, los nenes pueden hacer deporte con los nenes. Ajá. ¿Por qué no podemos jugar varones y mujeres? Es una lógica que ni siquiera tiene un gran fundamento desde el aprendizaje del deporte,
porque en la escuela vamos a aprender a jugar un deporte, no a competir, no a ser deportistas de alta competición. Por tanto, podemos jugar varones con mujeres. Yo les digo que yo en mi escuela primaria jugábamos todos al fútbol, varones y mujeres. Hacíamos educación física, todas y todos juntos, con un mismo docente, y no había ningún problema. No había ningún problema. Y cuando jugábamos en los recreos, jugábamos al poliladron, esas cosas que se juegan en los recreos, varones y mujeres. Y cuando llegué a la provincia de Jujuy me impactó fuertemente que aquí no, ni en la escuela primaria, ni en la secundaria, es las chicas por un lado, los chicos por un lado. Entonces, ahí subyace una mirada acerca de las personas que no pueden interactuar en un deporte, por ejemplo, por razones de su sexo biológico. Bien, ¿qué pasa en las instituciones cuando algún varón, alguna mujer no responde a la heteronormatividad? ¿Qué quiere decir? Que no es heterosexual, que le gustan unas chicas o le gustan varones. Eso se trabaja en la escuela, eso se trata del respeto, de ver qué nos pasa. Eso, en general, que se lo hace, se estigmatiza, se llama a los padres. Hay un ejemplo, ¿no?, que yo conozco, que se lo citó al padre, ¿no? Y se le dijo, mire, esa chica no es del todo femenina, supónganse que fue así. Y el padre le dijo, ustedes tienen un problema, yo no tengo ningún problema con que mi hija no sea tan femenina, ¿no? O el concepto de feminidad que se nos impone como delicadeza, como disciplinada, sumisa, todas esas cuestiones que nos agregan a tener una vagina, ovarios, etc., ¿no? Entonces, ahí, lo mismo que les decía la profe María José, ¿qué situaciones recuerdan que tiene que ver con esto? ¿Recuerdan algunos? No únicamente porque cuando hablamos de situaciones de enseñanza de género, enseguida disparan para violencia de género. No necesariamente, no necesariamente. Un ejemplo que no lo van a poder poner. No. Por ejemplo, en la escuela secundaria, en algunas escuelas los varones van con pantalón y las mujeres con pollera. Y las mujeres pueden ir con pollera en determinados días de invierno donde hace mucho frío. El resto del año tienen que ir con pollera. En su vida no usan pollera, ¿no? En general, las mujeres 2021 usamos la mayoría pantalones, salvo que la moda cambie un poquito, pero ¿no? Fíjense que yo soy ya histórica y ya en mi escuela primaria llevaba pantalones. Sin embargo, ahí se exige diferente a mujeres y a varones. Es un ejemplo, por ejemplo, de educación sexual, que trabaja todas estas cuestiones que tienen que ver con la afectividad, con la sexualidad, con los derechos, ¿no? Ya lo vamos a ver cuando subamos entre mañana y pasado esta clase. ¿Qué otra pregunta, duda? Quizás van viendo con esto. Buenas noches, profesora. Con respecto al punto número 5, yo quería saber acerca ¿el archivo se encuentra colgado en el aula virtual? La clase no, el archivo sí. Es decir, ustedes en la parte de bienvenida del aula
tienen toda la bibliografía a disposición, ¿sí? Entonces tienen, esperen que les diga qué unidad es, ahí en Bienvenida tienen bibliografía de género y derechos humanos, toda la bibliografía, y es en la unidad 4 que tienen la Convención de los Derechos del Niño y Devenir de un camino del Patronato de Menores a la ley integral, Y eso es lo que le vamos a pedir, que sepan que existe una Convención de los Derechos del Niño, pero que lean, ¿no es cierto?, Devenir de un cambio del Patronato de Menores a la ley integral. Y en estos días les vamos a abrir la pestaña específica, que me parece que los guía, ¿no? La pestañita específica con lo que hay que leer específicamente para este trabajo práctico. Nosotras hemos decidido que está toda la bibliografía de consulta, que es todo lo que está al principio, y que para cada unidad les vamos a dejar lo obligatorio para contestar el trabajo práctico. No podemos desconocer que existe una Declaración Universal de los Derechos del Niño. No lo podemos desconocer. Sin embargo, hay un texto que trabaja específicamente la Ley Argentina de Protección de los Derechos de las Niñeces. Y esperamos poder subirles la clase específica. Si no, le armamos la pestaña. Muy buena la pregunta, porque eso nos guía a nosotras a que les sirve, que nosotras les estructuremos, ¿no? Nuestra preocupación siempre es que esté, o la pestañita, si puede ser con una grabación nuestra mejor, pero con un texto que guíe, qué es lo que vamos a ver, qué es lo que estamos viendo. El objetivo en este caso del trabajo es que ustedes puedan relacionar situaciones de la realidad cotidiana, como decía la profe, con la bibliografía. No que repitan de memoria la bibliografía, sin embargo, cuando repitan la bibliografía, ojo con las citas. Si es cita textual que ustedes copian y pegan, lo que se llama copio y pego, tal cual como dice el autor, me agarro unas divinas comillas al principio, al final, y cito. Digo de qué autor o de qué autora, en general son autoras las que trabajamos nosotras, lo saqué. O de cuál convención, o de qué página web. Resulta que ustedes miraron la página web Wikipedia, y entonces ahí citen a Wikipedia, o algún blog que ustedes lean que les sintetice. Lo importante aquí es que ustedes aprendan que académicamente yo no puedo tomar las ideas de otros y de otras sin citarlo, ¿no? Es como apropiarme de un buzo que me prestaron. Bueno, me lo prestan. Ahora yo tengo que decir que el buzo es de la profe María José. Académicamente funciona igual. Es de la profe María José. Yo lo puedo usar años el buzo, pero sigue siendo de la profe María José. Esto les va a servir para nuestra materia y para otras, sí. Ahí yo les quería tranquilizar que van a tener la bibliografía específica de cada uno de los puntos que ustedes están preguntando, solo que queríamos que tuvieran el trabajo lo antes posible, las consignas para que las vayan mirando. Eso orienta mucho, guía mucho y especifica hacia dónde ya tienen que ir buscando la bibliografía. O sea, no es que nos hemos olvidado y que no les vamos a pasar, o nos podríamos haber olvidado, pero eso va acompañado. No es que lo tienen que resolver solos y buscar en la web sobre esos materiales, sino que los vamos a ir acercando, pero queríamos que ustedes ya lo tuvieran, que ya les habíamos compartido sobre violencia, eso lo podían ir resolviendo, adelantando, ¿no? Entonces,
no es intención que ustedes lo resuelvan como puedan, sino que les vamos a ir compartiendo el material específico de cada una de las consignas. Así que en eso quédense tranquilos y tranquilas, como esto que decía la profe Sofía, les vamos a abrir las pestañas, en WhatsApp ya les vamos a ir compartiendo también, siempre compartimos a la par, compartimos en las aulas, compartimos en WhatsApp lo mismo, ¿no? Entonces, en eso quédense como tranquilos, vayan avanzando con lo que tienen, que ya es bastante, ¿no? Sí, yo, sumado a lo que vos decís, María José, una a veces consulta la bibliografía de la materia más otras cosas que me ayudan, que me auxilian, que me hacen de soporte. Las puedo citar que las utilicé, no tengo que esconder que las estoy utilizando. Esas ideas me sirven, pero son ideas de otras personas. Por eso la bibliografía de la cátedra obligatoria es esa mínima, pero ustedes también pueden ampliar lo que se llama el horizonte cultural y ver. Lo mínimo que pedimos al ser una materia introductoria, compartimos con la profe María José y con el resto de las docentes de la materia, que cuanto antes tuvieran la evaluación no tiene por qué ser una sorpresa de la último momento para que el estudiante se pase 2 días sin dormir en resolver. Lo que queremos es que aprendan. Y si entonces las consignas, las preguntas están con tiempo, con el suficiente tiempo, ustedes se van organizando, ¿no? Nosotras sí estamos apuradas para que antes de este jueves, que son 2 días de paro, esté todo organizadito en las pestañas del aula, y en el WhatsApp les vamos a ir como mechando más suave, porque me parece que si no es como apabullar y no es la idea. La idea es que ustedes se sientan acompañados y acompañadas todo el tiempo. De tal manera que, si bien jueves y viernes es feriado, sábado y domingo la profe Sofía está en WhatsApp. Me retaba la profe María José hace un rato que estuve trabajando ayer. Sí. Y en el mail, para los que están en el aula, yo entro a mirar los foros, pero también si tienen alguna duda puntual, a mí me es más fácil a través del mail que del mail del aula, pero también miro todo. Así que por alguna vía en el foro, en estas consultas, en el mail, en el WhatsApp, bien, pueden hacer las consultas. Quizás podremos habilitar el WhatsApp informativo un ratito nomás, un ratito, la semana que viene, para las últimas consultas, dudas más inmediatas. Profe, ¿Qué otra pregunta, duda? profe. Buenas tardes, profe. Le quería hacer una consulta. Te escuchamos muy bajito, Susana. ¿Y ahí, profe, me escucha? Se escucha muy bajo, pero intentá ver si podemos escuchar. Y si no, podés escribir en el chat. Bueno, escribinos la pregunta y nosotras la leemos.
Sí, por supuesto. Entonces ella nos dice que encontró la canción, sí, le podemos explicar el punto. El punto 3 dice, seleccione una canción conocida por usted que denote en su letra violencia de género. Transcriba la letra. Reflexione acerca de la misma. Relacione la canción con las definiciones que brinda la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belén do Pará, y la Ley 26.485 de violencia contra las mujeres, y la Ley 6.186, Ley Yara. Entonces nos pide una canción que ya la tiene, y les dimos un ejemplo, que es la canción de Muchacha, Ojos de Papel, de Luis Alberto Spinetta. No se esperaría de Luis Alberto Spinetta que una de sus canciones fuera una apología de la violación. Él mismo reflexiona sobre esa canción. Esa es la reflexión. ¿Qué dice el texto de la canción seleccionada? Hay una canción, no quiero dar ejemplos para que después no los repitan, pero una canción que no sé de quién es, ustedes sabrán mejor que yo. ¿Qué le voy a hacer a esa mujer? ¿Qué le voy a hacer? La voy a matar, la voy a matar. Los tequis tuvieron que dejar de cantarla o reversionar la letra. ¿Cómo voy a cantar en el carnaval a viva voz de jolgorio, jarana, alegría? ¿Qué le voy a hacer a esa mujer? La voy a matar, la voy a matar. Pregunto, ¿acá alguien alguna vez la escuchó, la bailó, la cantó a los gritos? Seguramente que sí. Sin embargo, es reflexionar sobre esas letras de canciones y enlazarla con los contenidos teóricos. Entonces, la ley de violencia hacia las mujeres, ¿sí? Se llama así, en general se la conoce como violencia de género, pero la ley se llama violencia contra las mujeres, ¿no? Hacia las mujeres, y ahí tipifica tipos de violencia. ¿Qué tipos de violencia? Entonces, ¿qué tipo de violencia? Aquí es una violencia física, pero también si es una canción es una violencia simbólica, ambas dos cosas. Es una amenaza. Nadie vivió como amenaza esa canción, sin embargo, hemos naturalizado eso, de tal manera que a nadie le extrañaba esa canción. Hoy en día no podemos cantar, la voy a matar, la voy a matar. ¿A quién se le ocurrió hacer esa letra? Es absolutamente, ¿no? Va contra nuestra integridad. Entonces ahí lo que tienen que buscar, y ahí podemos darle una pista, es que en la ley Yara no tiene definiciones. ¿No? ¿Ibas a decir eso? La ley Yara queremos que la conozcan porque se sancionó el año pasado, hemos subido nuestras intervenciones en la legislatura, pero no tiene definiciones. La ley nacional y Belén do Pará, por eso creo que le saqué ese dado ahí, en ambas dos van a encontrar definiciones acerca de la violencia. Entonces, sí, y en la ley de protección de la violencia hacia las mujeres están los tipos, como decías vos, Sofi, y las modalidades. O sea, eso la tienen que tener como muy presente y les va a servir un montón para encuadrar el análisis de las canciones. Y lo de la ley Yara, como decía la profe Sofía, es para que vean que seguimos demandando al Estado, seguimos demandando que nos cuiden, ¿no? Que nos cuiden a las mujeres, a las personas trans, travestis, etcétera, ¿no? Como es a veces una idealiza porque aparece en la canción, pero después vemos que nos pasa más cercanamente estos casos, y bueno, la ley Yara tiene, ¿no? Esta cuestión más sentida por nosotras, las jujeñas, que tuvimos un año verdaderamente impactante en relación a estos casos, ¿no?
Bueno, ayer también se conoció un caso de una chica trans en San Pedro, que está hospitalizada, ¿no? Bueno, que es terrible lo que está sucediendo y sigue sucediendo. Entonces, tenemos que conocer lo que dice la normativa internacional, la normativa nacional y la normativa provincial. Esto para que ustedes sepan lo que es la violencia de género, ¿no? Hacia las mujeres y le sumamos eh, las cuestiones trans, ¿no? De las personas trans, no es únicamente hacia las mujeres. Pero la ley hasta hoy es, y seguimos demandando que haya políticas públicas para esto, para prevenir, para erradicar la violencia, que es de género. ¿Y por qué es de género? Porque nos pasa mayoritariamente a las mujeres, porque son violencias sistemáticas, y a las personas de las disidencias sexuales. No le pasa al varón en general, ¿no? O le pasa de otra. Cuando empiezan a objetar la violencia de género, el concepto de violencia de género, entonces ahí porque nos pasa sistemáticamente, o sea que hay patrones de comportamiento que se reiteran. Y bueno, hemos tenido lamentablemente con mucho dolor eh, varios casos seguidos que fueron el de Yara, de Gabriela, Cecia. Bueno, eso. Ahí no sé si contestamos la pregunta. El objetivo es ver cómo la cultura nos transmite una cultura de la violencia de género, es la cultura, ¿sí? Bueno, y ustedes, es fácil encontrar canciones. Miren, si Spinetta escribió, uy, hay un montón, ¿no? Y también es para rever qué es lo que escuchamos, qué es lo que nos gusta. Y que no es solo en la cumbia, ¿no? En general se dice la cumbia o el reggaetón, que esos son ritmos que tienen letras muy sexistas. Sin embargo, fíjense Luis Alberto, que a mí me gusta mucho, él mismo pudo reflexionar 20 años después, ¿no? Sobre esto. Y cómo estamos reflexionando sobre muchas cosas. Para poder cambiar la sociedad, tenemos que reflexionar sobre lo que escuchamos, sobre lo que enseñamos, sobre lo que naturalizamos. ¿Qué otra pregunta, Duda? Yo, Sofi, me Hola, despido, perdón que me despido, que me tengo que está ir a bien. otra clase, y les dejo, pero también están invitados a la clase de mañana, de la mañana, de la tarde, porque depende mucho de las preguntas que van saliendo. Entonces, si cambia el grupo, cambian las preguntas, o si ustedes van leyendo y les surge alguna otra pregunta específica, se pueden conectar, o sea, es como ustedes precisen y necesiten. Así que los que quieran, las que quieran, les que quieran, nos vemos mañana. Adiós, profe, que tenga una linda clase. Seguimos trabajando. Bien. Maximiliano, Profe. ¿no? Querías Sí, preguntar. sí, yo quería consultar cómo le va. Buenas noches. Yo quería preguntarle con respecto a la última parte, hace una aclaración como es la presentación del trabajo, y ahí dice, es obligatorio el uso del lenguaje no sexista. No sé, estuve viendo recién y lo estuve descargando el texto, ahora lo voy a ver con más detalle, pero así en grandes rasgos, en términos generales, más o menos,
en todo nuestro desarrollo tiene que estar de esa manera, o a qué hace referencia más que nada, profe, porque es algo para mí ¿Qué es el capaz lenguaje que nuevo. no sexista? Empecemos por ahí. El Claro, exactamente. lenguaje no sexista es aquel que no nos discrimina a las mujeres y a las disidencias sexuales. Bien. Entonces, en general, el lenguaje es androcéntrico. Se generaliza y se dice que el masculino plural nos engloba a nosotras las mujeres, y nosotras decimos que no, y las disidencias sexuales dicen que no. Entonces, hay manuales, yo les subí un texto breve de Jimena Gaceño, que es una chilena, compañera mía de doctorado en género, o sea que ella nos lo pasó y yo dije, lo puedo compartir. Ella da talleres al respecto y entonces ahí da soluciones. Hay manuales también. Para no utilizar la X, se puede utilizar la X, se puede utilizar la E, se puede utilizar los, les, pero hay veces que se pueden estructurar la sintaxis de tal manera que no preciso decir las, los, les, por ejemplo. En vez de decir los estudiantes, o decir los estudiantes sería sexista. Yo solo me estoy refiriendo a los estudiantes varones. Entonces, ¿cómo podemos reconfigurar esa escritura? Diciendo los, las, les estudiantes. Cambio los artículos. El estudiantes solo no me dice si me estoy refiriendo a quiénes. ¿Sí? Varones, mujeres y disidencias sexuales. Yo puedo poner los, las, les docentes, o puedo decir la docencia universitaria. Ya está. Quizás en el lenguaje es como más... no le produce a las personas rechazo cuando utilizamos lenguaje no sexista. También hay una corriente feminista que dice que si utilizamos el E, no estamos nosotras incluidas. Yo estoy en ese pensamiento. A mí cuando me hablan, háblenme de A, soy la, no soy le, porque en muchísimos años de lucha por nuestros derechos de las mujeres, yo quiero que me digan A. Que cuando estamos la mayoría nos digan las. Hay todo un debate acerca de eso, de los diferentes usos del lenguaje. Bien, con que ustedes le pongan atención, le presten atención a cómo están escribiendo, ese es un gran paso para nosotras. Y después nos pueden consultar cómo hago, profe, para redactar esta oración. No me sale de otra manera. Entonces, nosotros ya estamos, había una herramienta que era la lupa violeta, que me permitía bajarla a la computadora y me ofrecía ejemplos. ¿Cómo puedo rearmar las oraciones? Y nos vamos acostumbrando a esa reescritura de tal manera que ya nos va a salir de manera natural. Cuando a mí me presentan un texto, enseguida me salta si es sexista o no. Y todos me dicen, pero ¿cómo te das cuenta? Y bueno, porque estoy ya entrenada en eso, en mirar, en ver. Enseguida es como que mi ojo ya está entrenadísimo. Y esa escritura se aprende. Así como aprendimos a estar englobadas dentro del masculino, ahora podemos reaprender a englobar a todas las personas dentro de ese masculino considerado universal, lo que dimos en llamar el androcentrismo. En las escuelas sucede mucho que se dirigen a las mamis. Mamis. Bueno, ¿no? Y
¿no? No somos las mamis las que nos tenemos que ocupar únicamente de esas hijas, esos hijos, esos hijes. También a veces hay papis, y hay veces solo que hay papis, dos papis, hay veces que hay solo dos mamis, ¿no? O una mami, o un papi, no sé, hay múltiples configuraciones familiares, ¿no? Si los padres son dos varones, eh, hay dos mamás, o hay un varón viudo. Entonces la maestra se dirige a quién, ¿no? Estimada mami, y el hombre se pone a llorar todas las veces que lee la nota. Fíjense que estamos pensando en estas también configuraciones familiares diferentes que la escuela no les da entidad, y esto tiene que ver con la educación sexual integral. Y si hay solo abuela, aquí debemos saber muchos y muchas que nos crió nuestra abuela, no papá, no mamá, abuela. Es una configuración muy fuerte, y entonces ustedes como trabajadores y trabajadoras sociales la van a tener presente, que hay una estructura familiar muy común en Jujuy y en el noroeste argentino de criado, criada de abuela. ¿Es menos persona? No. ¿Sufre por eso? No. ¿Tuvo una buena educación? Sí. Bueno, pero la escuela entonces debe referirse en un lenguaje no sexista como estimadas familias. Y ya está. Me dirijo a la familia o a quien cumpla la función de familia. Me extendí, ¿no es cierto? No, perfecto, profe, bárbaro, genial. En lo personal va a ser un desafío grandísimo, pero como esto es algo hermoso para aprender, así que, y es el momento, así que... Sí, es un desafío, pero ese desafío, vos decís, es algo hermoso. A otras personas las irrita, ¿no? Sí, Ustedes totalmente. verán en los grupos de Facebook, por lo menos yo estoy en 8.000 grupos, grupos de cualquier cosa, pero en el grupo se pide una ayuda. ¿Alguien conoce quién? Estimades, y cuando pone estimades ya le empiezan a... No importa lo que pida, ayuda para un perrito, para un gatito, para una gatita, no. Ya con solo utilizar un lenguaje no sexista, ya hay conflicto. Entonces es interesante que nosotros podamos reflexionar acerca de eso. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hay detrás? ¿No? Hay una lucha por derechos de las personas, porque si no se nos nombra, no existimos. Bien, perfecto, gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? Profesora, con respecto al punto 6, bueno, que también tenía la misma duda con respecto a si Ana Berkin, bueno, que también quería preguntar acerca de la, pero bueno, la profesora ya aclaró que se va a generar vínculos. Claro. ¿Y qué es generar vinculaciones teóricas? Eso es una pregunta, ¿no? No, Que me les refería va a que se van a surgir. sí, que se van a generar vínculos con respecto a, bueno, a los puntos y, bueno, los archivos con los cuales vamos a trabajar. Bien, entonces doy el ejemplo y ahí digo, en este ejemplo podemos visualizar lo que la ley de violencia de género o lo que la compañera Loana Berkins denuncia en el artículo de página 12 acerca de la transfobia, etcétera, etcétera, ¿no? Así como puede ser la redacción. Bueno, ¿qué otras dudas, preguntas?
La semana del 19 también vamos a tener consultas, que va a ser cuando ustedes ya estén más avanzados y avanzadas, así que quédense tranquilos que van a poder seguir consultando, ¿no? O sea, unas son cuando estoy las dudas cuando estoy empezando el trabajo y otras son cuando estoy finalizando. Vamos a estar a disposición para esas dudas. ¿Qué otra pregunta, duda, consulta, inquietud, reflexión? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Yo recién hoy acabo de ver en el aula virtual la bibliografía que subió de la unidad 2, la parte 3 y parte 4, y mi consulta era sobre si esa bibliografía, ese material que está ahí, es para realizar el trabajo final integrador. A ver, entonces, déjame ir a la actividad propiamente. Aquí estoy, en las pestañas, en la unidad 2, parte 3, tienen que leer, les decíamos hace un ratito, donde van a encontrar las definiciones son en la Ley de Protección Integral a las Mujeres y en la Convención Belén do Pará y en ¿Por qué hablamos de femicidios? De Diana Mafía. Ahí van a encontrar la ley Yara, la tienen que leer para conocerla, y la Convención CEDAW, ustedes ya la han leído para realizar ese trabajo práctico. Entonces, ahí las pistas que las reiteramos, ¿no? En la ley Yara no hay definiciones, sino definiciones teóricas acerca de lo que es la violencia, sino que son definiciones políticas de cómo se va a llevar a cabo la ley de emergencia en violencia de género de la provincia. Y en la pestaña, que es la unidad 2, parte 4, lo único que tienen que leer es este convenio de la OIT, que es el convenio 169 sobre los pueblos indígenas. El resto le hemos dejado un enlace a una página que es del Gobierno de la República Argentina, donde tienen listado y pueden acceder a toda la normativa. Pero solo es ese convenio el que les vamos a requerir obligatorio para que pongan en el trabajo. ¿Esa sería la duda? Sí, profe, eso era, porque yo no había visto ahí que había algún trabajo práctico para hacer y eso, y bueno. No hay trabajo práctico. De cada uno, el trabajo práctico, lo que sería el trabajo práctico, lo hemos integrado en este trabajo final, para que no hagan sobre violencia y después volver a preguntar sobre violencia en el trabajo final. En algunas pestañas les vamos a subir conceptualizaciones teóricas acerca, por ejemplo, la identidad de género, que no le estamos pidiendo en el trabajo final. Pero queremos que por lo menos miren la clase, lean la ley. Les queda para después, cuando entregaron el trabajo, revisan las conceptualizaciones para terminar de ver todos los contenidos de la materia. No queremos atiborrarlas de bibliografía, sino que realicen. O sea, en esas pestañas seleccionamos lo que ustedes tienen que ver con el trabajo práctico. Pero le vamos a sumar algunas cuestiones que no entran en ese trabajo, pero queremos que sí o sí estén. Como tiene que ver todas las cuestiones de cuerpo, de identidades, ¿no? Eso a mí por lo menos me inquieta, que por lo menos miren una clase. No pueden no saber lo que es la identidad de género, ¿no? No pueden saber lo que es una definición o los debates teóricos acerca de qué es una mujer, por ejemplo. Y
esperamos dejarlo en un videíto de tal manera que puedan acceder y después con la inquietud ya vayan a leer. Toda la bibliografía está en el espacio, les reitero, de bienvenida y está toda la bibliografía de la materia. Ahora lo que estamos viendo es seleccionando para que puedan llegar a buen puerto con el trabajo final, para la promisión directa sin examen final. Había una duda que preguntaron en uno de los foros del aula, ¿qué pasa si yo no apruebo este trabajo final? Si no apruebo este trabajo final, se supone que ya aprobé los trabajos anteriores, entonces quedo en condición de regular y esto me sirve haber armado el trabajo final para presentarme a la mesa de examen correspondiente. Ustedes saben que las materias les valen por 3 años, por tanto, en la mesa que eligen se presentan a rendir como alumnos, alumnas y alumnes regulares. ¿Qué otra duda, pregunta? Profe, perdón, me mareé, pero sí, bueno, entendí que dijo que la unidad 4 para el trabajo práctico integrador era solamente, bueno, entraría el convenio. Después, en la unidad 3 no alcancé a notar lo que dijo que iba para el trabajo práctico. Reitero, igual te va a quedar la clase grabada, ¿no? Ah, buenísimo, profe, buenísimo. Bien, pero volvamos. Entonces ahí no es la unidad 4, sino de la unidad 2, el punto 4. ¿Sí? Así, Entonces ahí lo que tenías que leer es la Convención 169, que da cuenta de de los resguardos de los derechos a los pueblos originarios, ¿no? Dice que los gobiernos, les leo textual en el artículo 2, los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto a su integridad. Entonces, ahí, en ese convenio, define lo que los gobiernos deben hacer acerca de los derechos de los pueblos originarios o indígenas. Entonces, en cada pestañita te vamos a ir guiando, pero hay pestañitas que se van a referir a conceptos teóricos que no van a estar en el trabajo final. Esa sería la idea. Te decimos en cada pestaña qué es lo que tenés que leer para resolver el trabajo final, pero a su vez sumamos conceptos que no vas a encontrar una consigna acerca de esto. Bien, profe, gracias. ¿Y cómo puedo encontrar la clase grabada después? Porque yo hace un ratito nomás me sumé. Cuando la bajamos, yo la subo a YouTube y la voy a poner en una pestaña en el aula que diga clases de consulta, porque como van a ser varias, vamos a ir subiendo los videos de las clases de consulta del día de hoy, de mañana a las 11. Ahí la vas a encontrar. O directamente en mi canal de YouTube, como dicen ahora, porque los tengo que subir a mi canal y después compartirlo en el aula, en una pestaña específica que va a decir clase de consulta. Y si quieren también les mando un aviso, ya está subida la clase de consulta en el aula. No sé si leen los avisos que les llegan al mail, si les son útiles. Sí, profe, son muy útiles para mí. Bien. Entonces, aviso con un avisito del aula. Bien, ¿qué otra pregunta, duda?
Perfecto, los avisos siguen, sí. Yo que curso virtualmente, también soy tutora, a veces en educación sexual integral, en las aulas los avisitos, me he acostumbrado que sirven mucho para recordarme que tengo que entrar al aula o directamente ahí tener el enlace y poder conectarme. Bueno, si no hay otra pregunta, duda, nos estaremos viendo mañana a las 11 para las les que quieran conectarse, si no mañana a las 4 con la profe María José. Y el miércoles a las 2 de la tarde vamos a estar las dos. ¿Sí? Profe, disculpe, profe. Yo quería hacerle como una consulta o sacarme la duda. Si había entendido bien de que si cada comisión tiene un grupo de WhatsApp o solamente el grupo informativo de la cátedra. Hay un grupo que cursa únicamente por WhatsApp. Así que todos los materiales que ustedes tienen en ventanitas, a ella les llega todo junto. Bien. Maravillosamente cursan, hacen un esfuerzo increíble de leer desde el celular. A veces están leyendo solo con paquete de datos, no tienen bueno, todas esas situaciones, y mandan el trabajo por mail a la casilla. Después tenemos el grupo informativo. Bien. Lo que se me ocurrió es que podemos habilitar por esa única vez y después lo cerramos la semana que viene, el lunes o martes, ya muy cerca del trabajo para entregar, para que ustedes se puedan comunicar con nosotras. El informativo lo convertimos en un grupo de chat y después lo cerramos, porque si no... Sí, seguro. Porque en lo personal, con el tema de los avisitos del mail, esto es lo que a mí no me estaría como llegando o no, que hubiese sido, usted ya sabe, la situación es justo todavía en referencia hasta que me puse todo en orden, pero nunca me llegó en realidad los avisos por mail si ya estaban las clases subidas o las unidades. Entonces yo entré ahora justo, pues ya estuve de viaje, entonces entré ahora. Entonces ya ahora lo de la clase de hoy, bueno, por lo informativo. Eso me parecía como, capaz que había un no grupo te llega y tenés que revisar la configuración de tu usuario dentro del aula. Ay, bueno, perfecto. Ay, Dios, no se imagina cómo estoy renegando con la informática, digamos. Pero bueno, lo haré. Bueno, pero me alerta que yo tengo que mandar por el WhatsApp, acordarme del informativo y... Y a mí me parece más así, porque ahí dejé tomar todo, me fui, me vengo y ya me conecté. Porque a veces... Claro, bueno. Tenés que revisar para que te lleguen las alertas desde el aula. Uy, bueno, perfecto. Yo igual voy a revisar la configuración para que sea forzosa. Es decir, que es forzoso que te llegue, a ver si eso... bueno, profe. Va a ayudar. No sé. Bueno, sí, totalmente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos para las que quieran mañana a las 11 en este mismo enlace, y si no, en alguno de las otras consultas, y si no, pregunten en los foros, pregunten. Y los que son del WhatsApp, pregunten en el WhatsApp. Entonces, muchas gracias, que tengan una buena noche y que disfruten mucho de aprender y realizar el trabajo práctico final. Nos estamos viendo.